Hoy quiero contarte una historia que quizá pueda parecerte conocida, aunque nunca la hayas escuchado antes. Porque no es solo la historia de Laura. Es la historia de muchas personas que aman desde el alma, que apuestan todo por una relación y que un día descubren que la persona que juraba quererla simplemente ya no está ahí. Laura siempre había pensado que la traición se veía venir. Que habría señales claras, mensajes sospechosos, cambios bruscos de humor, discusiones constantes, silencios extraños. Algo. Cualquier cosa. Pero esa noche, la noche en que su vida se partió en dos, lo único extraño era que estaba cansada. Tan cansada que ni siquiera tuvo fuerzas para discutir. Habían pedido comida rápida porque Diego dijo que venía agotado del trabajo. Ella lo esperó con la mesa puesta, la bolsa de hamburguesas en medio, 2 vasos con refresco y servilletas dobladas. En el departamento olía a fritura y a cansancio. Diego llegó más tarde de lo habitual, con la corbata medio floja y el celular en la mano. Ni siquiera la miró al entrar, iba respondiendo un mensaje mientras decía, «Ya llegué». Laura sonrió, por costumbre. «Te serví», dijo. «Antes de que se enfríe». Él dejó el maletín, se sentó, dio un sorbo al refresco, tomó una mordida a la hamburguesa y siguió mirando el celular. Laura lo observó un momento. Había líneas nuevas en su frente, ojeras más marcadas, pero también algo distinto en su mirada. Algo que ella no sabía nombrar. «¿Qué tal en la oficina?», preguntó. Diego hizo una mueca de cansancio. «Lo mismo de siempre, reuniones, pendientes, ya sabes». Eso era lo que siempre decía. Lo mismo de siempre. Aunque hacía ya meses que parecía vivir más en su correo y en sus chats que en su propio cuerpo. Laura estaba a punto de contarle una anécdota de su día cuando él dejó la hamburguesa en el plato, respiró hondo y la miró por fin. Pero no como antes. No con esos ojos en los que ella se sentía en casa. Era una mirada que ya había tomado una decisión. El corazón de Laura dio un pequeño salto, como si algo dentro de ella se hubiera anticipado. «Tenemos que hablar», dijo él. Las palabras que nadie quiere escuchar. Ella tragó saliva, sintiendo que el bocado de comida se le convertía en piedra. «¿Pasa algo?». Diego apoyó los codos en la mesa y entrelazó las manos. No se veía enojado. Se veía ajeno. «No quiero que lo tomes a mal. De verdad no es mi intención hacerte daño», empezó. Laura sonrió nerviosa. Cuando alguien empieza así, nunca termina bien. Diego desvió la mirada un segundo, luego regresó a ella. «¿Conocía a alguien?». Silencio. Ella lo miró, tratando de procesar las palabras como si fuera un idioma que no hablaba. «¿Qué?». Su voz salió apenas, como un susurro quebrado. «¿Conocía a alguien?», repitió. «En el trabajo». No fue planeado. Simplemente, pasó. El aire en el departamento se volvió pesado, espeso, irrespirable. Laura sintió que la sangre se le iba de la cara. «¿Estás viendo a otra?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Diego asintió, apenas. «¿Hace cuánto?». Laura apoyó las manos en sus piernas para que no se notara que le temblaban. «Unos meses». «Unos meses». Como si hablara de un proyecto, de un reporte, de un pendiente más. «¿Quién es?», preguntó Laura,
con la voz más firme de lo que esperaba. No importa quién sea, evadió él. Pero sí importaba. Importaba cada detalle, cada momento en que él había dicho, estoy en juntas, salimos tarde, no sé a qué hora llegue. ¿Es la de siempre? Laura bajó la mirada, recordando el nombre que él mencionaba tanto. ¿La famosa Andrea? Diego cerró los ojos un segundo. Eso bastó como respuesta. En ese instante, Laura sintió cómo los últimos meses se reordenaban en su cabeza como piezas de rompecabezas que siempre habían estado ahí, pero que ella se negaba a encajar. Las horas extra. Las risas con el celular en la mano. El perfume distinto en su camisa. Los fines de semana, agotado, donde él se dormía antes de siquiera preguntarle cómo estaba. ¿Te enamoraste de ella? Preguntó Laura, odiándose por hacer la pregunta, pero necesitando la respuesta. Las palabras tardaron en salir de su boca, pero cuando lo hicieron, le atravesaron el pecho. Creo que sí, dijo Diego. El mundo dejó de tener sonidos por un segundo. Solo el tic-tac del reloj de la cocina pareció seguir funcionando, cruel e indiferente. Laura sintió que la mirada se le llenaba de lágrimas, pero se negó a que cayeran. No ahí. No todavía. ¿Y yo? Preguntó. ¿Qué fue lo que dejé de ser? Él suspiró, como si la conversación fuera tan difícil para él como para ella. No es que hayas hecho algo mal. Solo, crecimos distinto. Tú te quedaste en lo mismo de siempre. La casa, el trabajo, la rutina. Yo necesito algo más. Ella me hace sentir vivo de nuevo. Laura apretó los dientes. Esas palabras eran puñales. Te quedaste en lo mismo de siempre. Ellos tenían casi 10 años juntos. 10 años de cuentas compartidas, de metas comunes, de sueños pospuestos, para cuando estemos mejor, para cuando ganemos más. Ella había dejado un trabajo que amaba por mudarse cerca de la oficina de él. Había dicho que no a oportunidades para no desestabilizar su relación. Y ahora, el mismo hombre por el que renunció a tanto, la miraba a los ojos y le decía que se había quedado atrás. Entonces, Laura respiró hondo. ¿Qué significa esto? ¿Quieres arreglarlo? ¿Quieres terminar? Diego se recargó en la silla, cansado, como si todo le pesara. No quiero seguir así. No quiero seguir engañándote. Me voy a ir de la casa. Fue como si el piso desapareciera debajo de ella. ¿Te vas con ella?, susurró. Él no respondió de inmediato. Eso fue suficiente. Laura sintió que las lágrimas ya no preguntaban si podían salir, simplemente lo hicieron. Rodaron por sus mejillas sin permiso. Diego, su voz se rompió. Yo aposté todo por esto. Por nosotros. Dejé cosas, dejé oportunidades. ¿De verdad te vas así nada más? Él no la miraba directamente. Tú decidiste esas cosas, Laura, dijo, sin darse cuenta de lo cruel que sonaba. Yo nunca te obligué a nada. No hubo trueno, ni lluvia, ni música dramática. Solo el sonido de un corazón rompiéndose en el silencio de una cocina con olor a hamburguesas frías. Ese fue el principio del final. Los días siguientes fueron una mezcla de escenas surrealistas, Diego empacando ropa en maletas, sacando su cepillo de dientes del baño, sus cosas del cajón,
sus libros del buró. Laura lo miraba hacerlo como quien ve una película en cámara lenta, incapaz de creer que era su vida. Él le explicó, con una voz casi amable, que ya había encontrado un departamento, que no la dejaba desamparada, que podían dividir las cuentas mientras vendían algunas cosas, que lo mejor era mantener la madurez. La palabra madurez le daba ganas de gritar. La noche que Diego se fue, Laura se quedó de pie en la puerta, mirando cómo él metía la última caja al coche. Él se acercó, le dio un abrazo breve, casi incómodo, y le dijo: «No quería hacerte daño». Ella pensó en todas las formas en que se hace daño a alguien, y en cómo él había elegido todas a la vez. «Pues lo hiciste», respondió, sin levantar la voz. Diego la miró con algo que podía ser culpa o alivio. Nunca lo supo. Luego se subió al coche y se fue. El silencio que quedó después fue distinto al silencio normal. Era un silencio que hacía eco. Cada rincón del departamento se convirtió en un recordatorio: el sofá donde veían series, la cafetera que él usaba todas las mañanas, la cama que ahora parecía absurda para alguien sola. Esa noche, Laura no durmió. Se quedó sentada en el suelo, recargada en la cama, mirando la nada. En algún momento, el cansancio la venció, y despertó con el cuello adolorido, los ojos hinchados y la boca seca. Se levantó como pudo, se miró al espejo del baño y casi no se reconoció. Sus ojos parecían más viejos, su piel apagada. «¿Qué hiciste mal?», se preguntó, en voz baja. Se miró un rato, como si buscara la falla en sí misma. Los días se volvieron borrosos. Laura iba a trabajar, cumplía sus funciones, sonreía lo mínimo necesario para que no le preguntaran demasiado, y volvía a casa a un departamento que se sentía más grande y vacío de lo que realmente era. Al principio, evitaba mirarse en el espejo. No quería ver en su rostro la palabra rechazada, escrita en invisible. Las noches eran las peores. Cuando ya no había correos que responder, ni reportes que hacer, ni personas con las que fingir normalidad. Se acostaba en la cama y se encontraba con el espacio vacío al lado, con la almohada que ya no tenía el olor de nadie. Cerraba los ojos, y en lugar de dormir, los recuerdos se activaban. Se acordaba de todas las veces que acompañó a Diego en sus proyectos. De las noches en que ella revisaba documentos, corregía presentaciones, mientras él le decía: «Eres mi equipo». Se acordaba de los días en que ella renunció a invitaciones, viajes, oportunidades de crecimiento porque no era buen momento. De las veces que soñó con estudiar algo más, pero lo pospuso porque hay que ser realistas. Ahora, la realidad era que él se había ido. Y ella se había quedado con todo lo no vivido. Un sábado, semanas después, la amiga con la que menos hablaba fue la que se atrevió a ir a buscarla. Natalia. Siempre directa, siempre honesta. Laura abrió la puerta con el cabello recogido en un chongo desordenado, una sudadera vieja y la mirada perdida. «Te ves de la fregada», dijo Natalia, sin rodeos. «¿Puedo pasar?». Laura quería decir que no, pero se hizo a un lado. Natalia entró, miró el desorden del departamento, platos sin lavar, ropa sobre el sofá, una caja medio vacía en una esquina. El tipo de caos que habla de alguien que dejó de importarle. «¿Has comido?», preguntó. «Supongo», respondió Laura, sin seguridad. Natalia suspiró, fue a la cocina, encontró algo comestible y preparó café. «No puedes seguir así», dijo, poniendo una taza frente a ella. «¿Qué quieres que haga?», respondió Laura, agotada.
¿Que lo supere en 3 semanas? ¿Que diga, gracias por la lección, y me ponga a bailar? No, respondió Natalia, con seriedad. Quiero que estés viva. Porque ahora mismo solo estás, existiendo. Laura miró el café. Quiso enojarse, decirle que no entendía, que nadie entendía. Pero no tenía fuerzas ni para pelear. Se fue con ella, dijo, de pronto. Se fue con ella, Nat. Y lo dice como si fuera lo más normal. Como si yo fuera una fase. La voz se le quebró, pero las lágrimas ya no salían tan fácil. Era como si se hubiera agotado de llorar. No eres una fase, Laurita, Natalia habló más suave. Él tomó decisiones de mierda. Eso no te define a ti. Laura se encogió de hombros. Él dice que me quedé estancada. Que yo decidí dejar cosas. Que necesitaba a alguien más viva. Natalia apretó los dientes. Claro, ahora resulta que la culpa de su infidelidad es que tú no eras suficientemente entretenida, dijo, con ironía. Qué conveniente, ¿no? Laura se quedó callada. Parte de ella sabía que Natalia tenía razón. Pero otra parte, la parte rota, repetía la frase de Diego como un eco, te quedaste en lo mismo de siempre. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo Laura. Tengo miedo de que tenga razón. De verdad. Que de tanto apostar por nosotros, me haya olvidado de mí. Natalia la miró con una mezcla de tristeza y determinación. Quizás se olvidó él de ti. Y tú te pusiste en último lugar, pero eso se puede cambiar. Laura soltó una risa amarga. ¿Con afirmaciones positivas y té de hierbas? Con terapia, respondió Natalia. Y con tiempo. Y con cosas nuevas. No sé. Pero sé que así, como estás, no puedes seguir. Laura se calló. La palabra, terapia, le daba vértigo. Sentía que si empezaba a hablar, todo lo que había enterrado saldría de golpe. Ya busqué una psicóloga, añadió Natalia. No pongas esa cara. Es buena. Trabaja con mujeres que han pasado por rupturas difíciles. Te conseguí una cita. Puedes odiarme después. Laura la miró como si la hubiera traicionado, pero en el fondo sintió algo raro, una especie de alivio mezclado con miedo. No sé si quiero hablar de esto con una extraña. Ya estás hablándolo conmigo. Y lo estás hablando contigo misma todos los días. Solo que sola te estás hundiendo. Al menos inténtalo. Laura sostuvo la mirada de su amiga. Sabía que tenía razón. Y aunque le aterraba la idea, también le aterraba quedarse como estaba. Está bien, murmuró. Iré. La primera sesión de terapia fue incómoda. Laura se sentó en un sillón demasiado cómodo frente a una mujer de unos 40 y tantos, de mirada cálida y voz tranquila que se presentó como Elena. Cuéntame qué te trae aquí, le dijo. No sé Laura quién soy quiso sin decir, él, mi amiga, y contra mi voluntad, todo pero empezó lo que salió a deshilacharse. Contó la historia, los años juntos, las renuncias, la infidelidad, las palabras de Diego, el ya no siento nada por ti, el necesito una vida más interesante. Mientras hablaba, se dio cuenta de que llevaba demasiado tiempo guardando todo eso adentro. Elena no la interrumpía. Solo hacía pequeñas preguntas, asentía, sostenía el espacio. ¿Qué sientes cuando recuerdas esas palabras? Preguntó en un momento. Laura tragó saliva. Que no soy suficiente, respondió. Que me quedé atrás.
que me volví aburrida, invisible. ¿Y siempre te sentiste así en la relación?, preguntó Elena. Laura pensó un momento. Recordó los primeros años, donde todo era novedad, risas, complicidad. Recordó cómo Dylan la miraba como si fuera lo más importante del mundo. Recordó los planes, los sueños. Y luego, poco a poco, como él se fue enfocando en su carrera y ella se fue acomodando a su lado, moviendo sus piezas para que él avanzara. Al principio no, dijo. Me sentía su compañera, su equipo. Después, no sé cuándo fue exactamente, pero un día me di cuenta de que la mayor parte de nuestras decisiones se tomaban según su trabajo. Y yo, me fui desapareciendo. ¿Qué cosas dejaste de hacer por acomodarte?, preguntó Elena. Laura suspiró. Quería estudiar una especialidad. Quería cambiar de área. Tuve 2 oportunidades de ascenso, pero implicaban horarios más pesados o cambiar de ciudad. Él decía que sería muy complicado, que tal vez era mejor esperar. Y yo, acepté. Se quedó en silencio un momento, como si acabara de escuchar su propia confesión por primera vez. También dejé de ver tanto a mis amigas. De hacer cosas sola. Me acostumbré a girar alrededor de él. Me gustaba pensar que eso era amor. Ahora no estoy tan segura. Elena asintió, sin juzgar. A veces confundimos amor con sacrificio constante, dijo. Y cuando el sacrificio no es recíproco, terminamos desapareciendo. Laura sintió un nudo en la garganta. ¿Y ahora qué se supone que haga?, preguntó. Tengo 35. No tengo matrimonio, no tengo hijos, no tengo el trabajo que quería porque lo fui posponiendo. ¿Empiezo otra vez desde cero? ¿Con quién? ¿Contra qué tiempo? Elena la miró con calma. No es desde cero, respondió. Empiezas desde ti. Con todo lo que ya viviste, con todo lo que aprendiste. La pregunta no es, ¿qué perdí con él?, sino, ¿qué quiero para mí ahora que ya no estoy orbitando a su alrededor? Laura se quedó pensando en esa frase mucho tiempo después de salir de la sesión. Caminó sin rumbo, terminó frente a una cafetería pequeña y, por primera vez en semanas, se sentó a escribir en su libreta. Nada profundo, apenas palabras sueltas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué tendría mi vida si no hubiera renunciado? La letra le temblaba, pero algo se movía. Los días se volvieron una mezcla de rutina y pequeños intentos de cambio. Seguía trabajando, seguía volviendo al mismo departamento, pero ahora tenía una cita semanal con Elena y un compromiso silencioso consigo misma, no huir de lo que sentía. Hubo días en que se derrumbó. Días en que se comparó con la nueva pareja de Diego de todas las formas posibles. La stalkeó en redes, vio sus fotos, más joven, más delgada, con una carrera exitosa, viajes, eventos. Cada imagen era una punzada. Se preguntaba qué tenía ella que Laura no tenía. ¿Qué había encontrado Diego en esa mujer que ya no veía en ella? Te estás torturando, le dijo Elena, cuando Laura confesó sus sesiones de espionaje digital. Estás usando sus fotos como armas contra ti misma. No puedo evitarlo, dijo Laura. Es como si quisiera comprobar que yo fui la versión defectuosa. ¿Y si en lugar de eso te preguntas por qué te empeñas en tratarte como basura?, preguntó Elena, con suavidad. Diego tomó una decisión. Una decisión cobarde, egoísta, dolorosa. Eso habla de él, no de tu valor como persona. Pero tú estás eligiendo repetir su discurso adentro de tu cabeza.
Laura se quedó callada. Jamás lo había pensado así. Era como si tuviera a Diego instalado dentro, repitiendo, te quedaste atrás, no eres suficiente, y ella hubiera decidido creerle. ¿Y cómo apago esa voz?, preguntó. No se apaga de golpe, respondió Elena. Pero se puede contradecir. Quiero que pienses en una cosa que dejaste de hacer por él. Solo una. Y que me digas si esa versión de ti que quiso algo distinto estaba realmente equivocada o solo fue silenciada. Laura pensó un momento. Quería estudiar fotografía, dijo, casi avergonzada. Siempre me ha gustado. Tenía ahorros para un curso buenísimo, pero él dijo que era caro, que mejor guardáramos para una pantalla nueva y un viaje que nunca hicimos. Elena sonrió, apenas. Ahí está una pista, dijo. Tal vez no se trata de empezar de cero, sino de retomar cosas que ya querías, pero dejaste. No para demostrarle nada a él. Para demostrártelo a ti. La idea se quedó flotando en la mente de Laura. Fotografías. Recuerdos. Miradas. Historias atrapadas en imágenes. Pasaron unas semanas. Un día, mientras esperaba su café en una cafetería de barrio, vio un cartel pegado en la pared, taller de narrativa y fotografía, cuenta tu historia. El título la golpeó directo en el pecho. Cuenta tu historia. Anotó el número. Lo guardó en el celular. Lo releyó en casa. Lo ignoró. Lo volvió a leer. Pasó años diciendo, eso no es para mí, no tengo tiempo, qué ridículo. Pero ahora, algo en su interior susurró, ¿y si sí? En la siguiente sesión con Elena, lo mencionó. Vi un taller, dijo, de fotografía y escritura. Me dio curiosidad. Y miedo también. ¿Qué es lo que más te da miedo?, preguntó Elena. Laura se encogió de hombros. Hacer el ridículo. Llegar ahí y ser la más vieja, la más principiante. Que todos estén más avanzados, que se rían de mí. ¿Y qué es lo que más te atrae?, insistió Elena. La idea de contar mi historia. Pero no así, como me la cuento ahora, desde el dolor nada más. Sino, no sé, desde afuera. Como si fuera la historia de alguien más. Y, la fotografía siempre me ha gustado. Me gusta congelar momentos. Me suena a que vale la pena que lo intentes, dijo Elena. No te va a curar la vida en un día, pero puede ser un espacio donde seas algo más que la que fue engañada. Puede ser un espacio donde seas simplemente Laura. La semana siguiente, con el corazón a mil, Laura llamó al número del cartel. Una voz amigable le contestó, le explicó que el taller era los sábados por la tarde, que no se necesitaba experiencia previa, solo ganas de explorar. Casi colgó. Pero no lo hizo. El primer día del taller, llegó con una libreta nueva y una vieja cámara que había comprado años atrás y poco usó. El salón era pequeño, con mesas largas y fotos pegadas en las paredes. Había gente de todo tipo, un chico joven con sudadera, una señora de pelo gris, una mujer de su edad, dos chavas veinteañeras. Nadie parecía encajar del todo, y sin embargo, ahí estaban. El profesor, un hombre de barba desordenada y sonrisa tranquila llamado Tomás, los recibió. Aquí nadie viene a ser perfecto, dijo. Venimos a contar lo que nos arde, lo que nos pesa, lo que nos mueve. Lo vamos a hacer con palabras y con imágenes. Siéntanse libres de ser honestos.
La primera dinámica fue simple y brutal: escribir, en 10 minutos, sobre algo que hubieran perdido. Laura dudó. Miró la hoja en blanco. Podía escribir: perdí a Diego. Pero eso no era toda la verdad. Empezó a escribir, sin pensar demasiado. Perdí la versión de mí que creía que el amor era renunciar a todo lo propio. Las palabras fluyeron. Escribió sobre las noches de espera, sobre las decisiones que tomó por miedo a perderlo, sobre el día en que se fue, sobre la sensación de verse al espejo y no reconocerse. No escribió su nombre ni el de Diego, pero escribió su historia. Cuando Tomás pidió voluntarios para leer, ella no levantó la mano. Pero él los organizó en parejas para compartir lo escrito. A Laura le tocó con la señora de pelo gris. Leyeron sus textos, se miraron a los ojos, y en un momento, sin querer, se estaban abrazando. Yo también me desaparecí por amor, le dijo la señora. Me divorcié a los 59. Nunca es tarde para encontrarse de nuevo. Laura sintió que algo dentro de ella se aflojaba, como un nudo que empezaba a ceder. El taller se volvió un refugio. Cada semana, escribían sobre distintas cosas: miedo, rabia, esperanza, infancia. Salían a la calle a tomar fotos de detalles: manos, sombras, ventanas, reflejos. Laura descubrió que su mirada tenía algo especial: capturaba momentos pequeños que decían mucho. Una vez, Tomás se acercó a ver una foto suya: un café a medio tomar, una silla vacía frente a una ventana con lluvia. Esta foto cuenta una historia, dijo. Hay alguien que se fue, o alguien que no llegó. ¿Qué pensabas cuando la tomaste? Laura se sorprendió de su propia respuesta. Pensaba en lo que no se dijo. En todas las conversaciones que no tuvimos antes de que se fuera. En lo que hubiera pasado si yo también hubiera dicho lo que sentía. Tomás asintió. Se nota, dijo. Tienes una mirada honesta. Tal vez duela, pero eso también sana. Poco a poco, Laura empezó a ver algo distinto en sí misma. Seguía doliendo. Había días en que aún se despertaba con el impulso automático de revisar si Diego había mandado mensaje. Había noches en que el silencio era demasiado grande. Pero ya no se definía únicamente por lo que había perdido. Ahora también por las pequeñas cosas que estaba ganando. Una tarde, mientras revisaba sus fotos y sus textos, Tomás se le acercó con una propuesta. Vamos a hacer una pequeña presentación al final del taller, dijo. Cada quien va a escoger una serie de fotos y un texto para compartir. ¿Te animas? Laura sintió el viejo miedo regresando. Ser vista. Exponerse. No sé si mi historia, empezó. Tu historia es valiosa, la cortó Tomás. No estás sola. Lo que viviste, lo que sientes, lo que estás armando, hay más personas que se verían en ese espejo. A veces escuchar a alguien decir lo que tú no te atreves a decir, te salva. La frase se le quedó: a veces escuchar a alguien decir lo que tú no te atreves a decir, te salva. En la siguiente sesión con Elena, lo mencionó. Me da miedo pararme ahí, dijo. Miedo de que piensen que soy dramática, que no fue para tanto, que estoy exagerando un simple engaño. Hay gente que ha vivido cosas peores. Elena la miró con calma. Comparar dolores es otra forma de invalidar el tuyo, dijo. Lo que viviste te rompió. Eso es suficiente. Y el hecho de que estés armando algo con esos pedazos, ya es valioso. No tienes que impresionar a nadie. Solo ser honesta. Laura respiró hondo.
Ese día decidió que sí, que participaría. Llegó el día de la presentación. El pequeño salón estaba más lleno de lo habitual, cada quien podía invitar a alguien. Natalia estaba ahí, con los ojos brillosos de emoción. También la señora del taller, el chico de la sudadera, las chavas jóvenes. Tomás presentó la dinámica, cada uno mostraría una serie de fotografías y leería un texto breve relacionado con ellas. Cuando fue el turno de Laura, las manos le sudaban. Caminó al frente, sintiendo las miradas sobre ella. En la pared se proyectaron 3 de sus fotos, una cama deshecha con un solo lado usado, una mesa con un plato vacío y una taza a medio café, una puerta entreabierta con luz saliendo del otro lado. Laura aclaró la voz. Escribí esto, dijo. No como algo que quisiera que hubiera pasado, sino como lo que realmente me pasó. Porque creo que, si no lo digo, se queda pudriéndose adentro. Y empezó a leer. Habló de la Laura que creía que amar era ceder siempre. De la Laura que apagó sueños pequeños por miedo a desacomodar a alguien más. Del día en que la cambiaron por otra, más joven, más brillante, más viva, y como eso rompió no solo su relación, sino la imagen que tenía de sí misma. Habló de las noches donde se preguntaba qué tenía de menos. Habló de la terapia, del taller, de las fotos, de cómo, poco a poco, se estaba reconstruyendo como quien junta piezas de un vaso roto sabiendo que nunca será igual, pero puede seguir sirviendo agua. Cuando terminó de leer, hubo silencio. Luego, aplausos. Sinceros. Largos. Laura levantó la mirada, sorprendida. Vio ojos llenos de lágrimas. Vio cabezas asintiendo. Vio a la señora de pelo gris con la mano en el corazón. A Natalia llorando sin disimulo. Cuando se sentó, una de las chicas jóvenes se acercó. Gracias, le dijo. Tu historia es como la mía. Pensé que era la única tonta que había dado todo por alguien que no valía la pena. No eres tonta, respondió Laura, sintiendo una extraña fuerza al decirlo. Solo te enseñaron a querer así. Pero podemos aprender distinto. La chica sonrió, con esa sonrisa rota que reconoce a otra igual. En casa, esa noche, Laura se sintió distinta. El departamento seguía siendo el mismo. La cama, la mesa, las paredes. Pero ya no era el mismo cuerpo el que caminaba entre ellos. Ya no era la mujer que se culpaba por no haber sido suficiente. Era alguien que se había atrevido a hablar en voz alta. A decir, me dolió, me perdí, me estoy buscando. Elena, en una sesión posterior, le hizo notar algo. Hace unas semanas, tu frase era, no sé quién soy sin él, dijo. Hoy te escucho decir, me estoy buscando, como si ya intuyeras que la versión de ti que estás encontrando puede ser incluso más auténtica que la de antes. Laura sonrió, con una mezcla de tristeza y orgullo. No voy a mentir, dijo. Todavía duele. A veces veo una pareja en la calle y se me aprieta el pecho. A veces me pregunto si alguien va a elegir estar conmigo, con todo lo que soy, con todo lo que no soy. Pero ahora también me pregunto otra cosa. ¿Qué cosa?, preguntó Elena. Si yo elegiría a alguien que me hiciera sentir como me sentí los últimos años, respondió. Y la respuesta es no. Ya no. Ese, ya no, fue un parteaguas. El tiempo siguió pasando. Diego seguía existiendo, en algún lugar, con su nueva vida. A veces, su nombre aparecía en redes, en fotos de eventos, en publicaciones ajenas. Laura lo veía, sentía una punzada, pero ya no un puñal.
más bien una cicatriz que recuerda una herida que ya no sangra. Un día, se lo encontró en la calle. Fue de casualidad. Ella salía de la estación del metro, con su cámara colgada al cuello y su libreta en la mochila. Él iba del otro lado, con camisa planchada y el celular en mano. La reconoció, dudó, se acercó. Laura, dijo, como prueba de que seguía existiendo en su memoria. Ella lo miró. Se dio cuenta de que ya no lo veía como el centro de su universo. Era un hombre más. Parte de su historia, sí. Pero no el capítulo final. Hola, respondió ella. Hubo un silencio extraño. El de dos personas que compartieron una vida y ahora son casi desconocidos. ¿Te ves bien?, dijo él, con cierta sorpresa genuina. ¿Cómo estás? Laura pensó en todas las respuestas posibles. Rota, en proceso, mejor sin ti, todavía sanando. Lo que dijo fue: estoy aprendiendo. Diego la miró, confundido. Me alegro, dijo, aunque no supiera exactamente de qué. Hubo un segundo en que él pareció querer decir algo más. No lo hizo. Bueno, tengo que irme, dijo al fin. Cuídate. Tú también, respondió Laura. Se fueron en direcciones opuestas. Cada paso que ella dio después se sintió significativo. Como si el suelo confirmara que el camino ahora era solo suyo. Esa tarde, en el taller, Tomás anunció que estaban pensando en hacer una pequeña exposición abierta al público, con las fotos y textos de los alumnos que quisieran participar. Una parte de Laura sintió miedo. Otra, curiosidad. ¿Te apuntas?, preguntó Natalia, que esa vez la acompañó al taller. No sé si mi historia sea tan importante, dijo Laura, todavía con reservas. Lo es para ti, respondió Natalia. Y ya viste que también para otros. No se trata de ser famosa. Se trata de no esconderte más. Laura miró sus fotos. Había una nueva serie que había estado trabajando, imágenes de manos sosteniendo cosas distintas. Una mano sosteniendo una maleta, otra una taza caliente, otra las llaves de un departamento, otra una cámara. Pensó en el título, Lo que decido sostener. Se apuntó. La exposición fue pequeña pero significativa. Gente del barrio, amigos, familiares. Las fotos de Laura tenían su texto al lado. Decía: un día me dijeron que ya no era suficiente, que había dejado de ser interesante. Decidí creerlo. Hasta que entendí que quien se aburrió de mí fue alguien que nunca se detuvo a conocerme del todo. Hoy sostengo cosas distintas, mi voz, mi historia, mi deseo de no volver a desaparecer por encajar en la vida de alguien más. Varias personas se detuvieron a leer. Algunos asintieron. Otros se quedaron más tiempo frente a las fotos. Una mujer de unos 40 años se le acercó. Yo también me dejé a mí misma por alguien, dijo. Me estás dando valor para recogerme. Laura no respondió enseguida. La abrazó. Esa noche, en su cama, Laura ya no vio el espacio vacío como símbolo de pérdida. Lo vio como espacio disponible. Para el descanso, para un libro, para su libreta, para ella misma. No sabía si algún día alguien más dormiría ahí. No era su prioridad en ese momento. Por primera vez, su primera prioridad era ella. La voz interna que antes repetía, no eres suficiente, ahora tenía otra que respondía, estoy aprendiendo a hacerlo para mí, antes que para nadie. Todavía no eran del mismo volumen, pero la segunda empezaba a hacerse escuchar. No hubo un día exacto en que Laura se curó. No hay finales milagrosos donde todo se resuelve de golpe. Pero hubo muchos pequeños momentos donde eligió distinto, eligió no escribirle al fantasma de quien se fue, no estalqueó a quien la reemplazó, eligió ir al taller incluso cuando se sentía pequeña, eligió decir que no cuando alguien la buscaba solo cuando le convenía. Y, sobre todo, eligió creer, poquito a poco,
que valía la pena sin necesitar que alguien más se lo confirmara. Su historia no se convirtió en una película de Hollywood, pero podría haberlo sido. Porque no hay cosa más poderosa que ver a alguien que se rompió por amor reconstruirse con sus propias manos, sin maquillaje, sin atajos, con todo y cicatrices. Laura no volvió a ser la misma de antes de Diego. Fue otra. Una Laura que conocía su capacidad de amar, pero también su capacidad de perderse. Y que, por eso mismo, aprendió a no soltar su propia mano, aunque alguien más se fuera. Esa fue su verdadera transformación, dejar de preguntarse qué tenía ella de menos, y empezar a preguntarse qué merecía de más. Y aunque algunas noches todavía dolía, ahora ese dolor ya no la definía. Solo le recordaba que había sobrevivido. Y que la próxima vez que apostara el corazón, no pondría todo sobre la mesa menos a sí misma. Y así, Laura entendió algo que nadie le había enseñado. Que amar a alguien no significa desaparecer por esa persona. Y que el verdadero cambio no empieza cuando el otro se va, sino cuando tú decides volver a elegirte. No tuvo un final perfecto. No hubo un mensaje de arrepentimiento a las 3 de la mañana. Ni un regreso dramático bajo la lluvia. Lo que sí hubo fueron cosas mucho más valiosas. Un ya no, dicho a tiempo. Un basta, dicho con miedo. Y un me estoy buscando, repetido una y otra vez. Hasta que empezó a sonar verdadero. Porque al final, la pregunta dejó de ser ¿por qué no fui suficiente para él? Y se convirtió en ¿por qué fui tan poco para mí durante tanto tiempo? Y ahora quiero hablarte a ti. Si alguna vez te sentiste como Laura, si apostaste todo por alguien y terminaste perdiéndote, si te comparaste con la nueva, si te creíste la mentira de que eras poca cosa, no estás sola, no estás solo. Tu historia no termina en la persona que se fue. Tu historia empieza en el momento en que decides dejar de soltar tu propia mano. Si este video te hizo pensar, si te acompañó aunque sea un poquito en lo que estás viviendo ahora, te invito a que te suscribas al canal. Aquí vamos a seguir hablando de amor, de rupturas, de sanar, pero sobre todo, de volver a levantarse con todo y cicatrices. Suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios ¿en qué parte de la historia de Laura te reconociste? Tal vez, al leer tu comentario, alguien más, en silencio, también se sienta un poco menos sola esta noche.